Gloria a Dios, le doy gracias al Señor por permitirme hoy traer su palabra aquí a su casa. Siempre digo que es un privilegio inmerecido. Gracias. Es un privilegio inmerecido poder ser su hija y poder ser su ministro y poder traer la palabra de Él a su congregación. Privilegio que, por cierto, Dios nos ha llamado a todos. Amén. Primero quiero que oremos antes de entrar en la palabra, porque la palabra que hoy Dios trae tal vez sacuda a algunos. Entonces, quiero que el Espíritu Santo ponga revelación y libertad en los corazones. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pongo esta congregación y me pongo en tus manos también, Señor. Te pido, Señor, que la palabra que hoy traigo ya a tu iglesia, Señor, venga de ti, así como tú me la has mostrado, Señor. Así como tú te has revelado a mí, Señor, puedas revelarte a mis hermanos. Y por medio de tu Santo Espíritu, Señor, nos hagas entender a lo que tú nos estás llamando. Yo te pido, Señor, que el mover de tu Santo Espíritu sea presente en este lugar. Y que tú pongas tus palabras en mi boca, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que he titulado La religiosidad nos separa de Cristo y nos hace esclavos. ¿Usted sabía que cuando nosotros estábamos en el mundo éramos esclavos? ¿De qué éramos esclavos? Éramos esclavos del pecado. Pero a veces Dios me hacía entender que cambiamos de la esclavitud del pecado a la esclavitud de la religiosidad, porque a ninguna de las dos nos ha llamado Dios. Yo prestaba mucha atención el domingo, la prédica que nos trajo el profeta Robert. ¿A cuánto les gustó? Fue impresionante, ¿verdad? Trajo una palabra cargadita, muy sustanciosa, que era como para desmenuzarla, para poder digerirla mejor. Y entre todas las cosas que él hablaba de que David se rehusó a utilizar la armadura y las cosas de Saúl para enfrentarse al gigante, ¿verdad? Y él le dijo, no me des todo eso. Yo voy con lo que tengo, con lo que yo sé usar. Y se fue y él venció. Y así decía el profeta, Dios los va a usar con lo que ustedes saben usar, no con el talento de otros, no con las actitudes de otros, no con las formas de hacer las cosas de otros. Dios los va a usar a ustedes con lo que ustedes tienen. Y yo sentí en ese momento y le comentaba al apóstol al salir, le dije, apóstol, esa palabra es para nuestra iglesia. Porque ya semanas atrás nos habíamos sentado aquí en estas escaleras y yo había hablado con él, estaba mi esposo y estaba mi suegra, y yo hablaba con él y le decía, apóstol, nosotros ciertamente somos evangélicos, pero nosotros no somos iguales, no por vanagloria, sino que cada quien es diferente, ¿no? Cada configuración es distinta. Y yo pensaba, y yo siempre meditaba en eso, nosotros somos diferentes, en Betel somos diferentes. Y yo creo, estoy segura, que con esa diferencia Dios nos va a usar. Mire, como un testimonio personal, nosotros, mi esposo y yo rodamos por iglesias y un día dijimos, no vamos a ir más a ninguna iglesia, nosotros vamos a ser cristianos quedándonos en la casa y orando porque
no conseguimos la iglesia. Íbamos a muchas y sentíamos que no era allí. Así que un día me invitaron para Betel. Ya mi esposo había dicho que no, que él ya no más. Entonces yo dije, bueno, yo voy a ir sola. Y llegué un día y estaba aquí era un miércoles en esos tiempos, ¿verdad, apóstol? Que se hacía la oración, era un día era como un culto de oración. Y yo llegué ahí y yo viví aquí, en una hora que estuve, cosas muy bonitas. Y lo vi, lo percibí en mi espíritu. Y cuando llegué a mi casa le dije, mi amor, yo creo que ya tengo la iglesia. Vamos a darle una última oportunidad, vamos el domingo a Betel. Y desde allí, desde ese día para acá, estamos en esta casa. Aunque hemos tenido pruebas y dificultades, Dios nos ha tenido aquí en su casa. Y es que aquí conseguimos cuatro cosas que nos gustó mucho y nos gustan mucho porque siguen estando. La primera es la sencillez. La segunda, la santidad. La tercera, la libertad. Y la cuarta, el orden. Y no lo puse por orden de prioridades, lo puse como lo sentí. Me gustó mucho llegar a una casa en la que hubiese sencillez, en donde uno veía santidad de corazón, que la gente quería ser santa, que los pastores los veían que querían esforzarse para ser santos, que tenían libertad, que no estaban con esa cosa de usted tiene que ponerse la falda así, y tiene que ponerse el pelo para acá, y tiene que dejarse crecer nada, que usted se puede pintar, que había libertad. Y hay libertad, y hay orden. A mi esposo lo que más le gustó es que el apóstol dijo, los niños, si no se sientan, voy a empezar a llamar a los papás desde aquí. Entonces todo el mundo se paró y agarró a su muchachito y lo sentó. Y Andrés dijo, me gusta que haya orden. Y esas cuatro cosas nos gustaron y nos gustan de nuestra iglesia. Y con esas cuatro cosas Dios nos va a usar. Amén. Dios, entre esas cuatro cosas hay una cosa muy importante, que es la libertad. A mí estas cuatro cosas me gustaron mucho porque había alguien que tenía estas cuatro cualidades. ¿Usted quién cree que era? Jesús. Jesús, un hombre sencillo, santo, que estaba en libertad y en orden. Y a mí esas cosas que vi aquí me olían a Jesús y me huelen a Jesús. Y por eso me encanta esta casa de Dios. Dios nos ha llamado a libertad. Y muchas veces nosotros, como humanos, queremos volver la santidad religión. Pero Dios no nos ha llamado a religión. Dios nos ha llamado a santidad, que es diferente. Yo quiero que leamos Gálatas 5, porque no quiero que sea palabra mía, ni sea lo que yo he entendido, sino que yo quiero que ustedes puedan comprobarlo y que la palabra lo ratifique. ¿Alguien lo tiene? ¿Puedes leerlo, por favor, del 1 al 5, por favor?
Entonces, en el versículo 1 hay algo interesantísimo. ¿Me lo pueden poner, por favor? Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y este yugo de esclavitud lo habla porque antes eran esclavos del pecado y ahora esclavos de la religión. ¿Sí? Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Cristo nos ha hecho libres. Amén. Y si seguimos leyendo todos esos versículos que leyó Andrés, comprenderemos varias cosas. Lo primero que tenemos que entender es que Jesucristo nos hizo libres. Lo segundo, que si volvemos a la religiosidad, nos separamos de Cristo. Nos separamos. Queremos nosotros ser santificados por medio de nuestras acciones, por medio de cómo hablamos o de cómo nos vestimos o de cómo andamos. Pero nosotros no hay nada de eso que nos haga santos. Lo que nos hace santos es la muerte de Jesús y el que Él nos ha limpiado. Ya nosotros somos santos porque Él nos ha santificado. No por cosas que nosotros podamos hacer, sino porque Él mismo nos ha santificado. Nadie puede ser algo, solo Cristo nos justifica. Y otra cosa que nos enseña es que en Cristo no vale la religión. Jesús siempre agarraba a los fariseos y los atacaba. Y les decía, fariseos hipócritas. Porque estaban embotados, tenían la mente cerrada solamente a su religión. Y yo me pongo a pensar que a veces nosotros hacemos lo mismo. A veces nos alejamos y no, esos son unos mundanos, yo no voy para allá. Y me alejo. Pero el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a ser la luz del mundo, a ser la sal de la tierra. El Señor nos ha llamado en que si nuestra familia es inconversa, no nos vamos a separar de ellos por eso. Nosotros simplemente nos vamos a cargar del Espíritu Santo para poder ir a ellos, para poder decirles y testificarles de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque si nosotros nos alejamos de ellos, nosotros le alejamos la salvación. Cuando nosotros nos volvemos religiosos, nos alejamos de la gente que está a nuestro alrededor. Ellos no entienden la religión, ellos lo que quieren ver es a Jesús. Y lo que le tenemos que mostrar es a Jesús, a un Jesús vivo, a un Jesús que sana, a un Jesús que liberta, a un Jesús que restaura. Eso es lo que la gente quiere ver, porque eso es lo que la gente necesita. La gente no entiende la religión, la gente no entiende que tenga que ponerse una falda hasta aquí, o que tenga que peinarse así, o que tenga que dejarse crecer. No es nada de eso, que no me puedo pintar, que tengo que andar en la vida como que si me hubiese caído una desgracia. Eso no es a lo que Dios nos llama. Dios nos llama a libertad. Dios no nos llama a ritos. Dios nos llama a libertad. A que si usted va para un sitio, usted pueda ser libre. Usted pueda hablar, usted pueda comer. Había gente que en la misma palabra lo dice, que no comían sino vegetales. Y él decía, bueno, no coman sino no coman delante de ellos para no serle tropiezo, pero no porque eso sea pecado. Pero no nos manda el Señor a andar en religión, sino el Señor nos manda a andar en libertad. Y que con esa libertad alcancemos a muchos, porque la mentira que el diablo nos ha metido es alejarnos. Y yo le digo una cosa, ojo, alerta, advertencia, así como en los programas cuando dice, no intente esto en casa. No intente esto si usted no tiene su lámpara llena de aceite. Porque si usted no tiene su lámpara llena de aceite y lo que le queda es por ahí
una cosita así, un hilito de fuego así. Entonces, usted corre el grave riesgo de que cuando usted salga, voy a llevar la luz de Cristo, se la apaguen. Usted necesita realmente estar lleno de Cristo para poder ir a testificarle a sus amigos que están perdidos en el mundo. ¿Jesús qué hacía? ¿Jesús a dónde iba? Jesús se la vivía con los fariseos, Jesús se la vivía con los 12. ¿A dónde iba Jesús? Jesús decía, vamos para donde las prostitutas. Iba y le predicaba, no llegaba allá. No, Jesús iba a esa gente. Y como Él es la luz, y como Él llevaba la luz dentro de Él, simplemente la oscuridad de esa gente retrocedía, se iba. Y Él les llevaba la luz. Y eso es a lo que Jesús nos ha llamado. Por eso dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Y qué va a pasar si la sal se pone insípida? ¿Y qué es insípido? ¿Quién sabe qué es insípido? Que no sabe, ¿verdad? Que no se siente. Mire, ahorita que hay escasez, uno compra una sal que usted tiene que hacer un arroz con medio kilo de sal porque eso no sabía nada. Usted se la puede comer y eso no sabía sal, eso no le sale, usted le echa y le echa y le echa y le echa y le echa, eso no sabía nada. Y uno con eso puede entender a lo que Jesús de lo que Jesús hablaba. Porque si nosotros no sabemos a nada, si nosotros no tenemos ese sabor, si nosotros no somos esa sal, nosotros vamos a llegar a algún lado y nosotros no vamos a convertir a nadie. Nosotros no vamos a llevarle la luz a nadie, porque simplemente no tenemos esa luz. Por allá queda un hilo, y mientras más ande con el que no debo andar, peor me irá. Ahora, si yo estoy bien cimentado en la palabra, Dios me ha llamado a ser libre y a llevarle esa libertad a otro que está en pecado. Pero el diablo nos ha metido la mentira de que entonces nosotros tenemos que encerrarnos y hacernos, como somos tan santos, quedarnos encerrados en 4 paredes en la iglesia, solamente tener amigos evangélicos. Y una vez estaba dando una palabra en el ministerio de adoración, y uno de los muchachos dijo, porque yo les decía que cuántos invitados iban a traer, era un día del amigo, decía, yo no tengo ningún amigo mundano, no conozco a nadie mundano, ¿a quién le voy a predicar? Ya todos son convertidos. Pero sabe, siempre al lado nuestro hay alguien que necesita a Jesús. Entonces yo le decía, pues entonces móntese en un autobús, entonces vaya para un gimnasio, váyase para la cola del mercado que va a conseguir bastante problema y bastante queja, y lleve la luz. Dios no nos llamó a que, y decía esto de que a esto le va a sacudir a muchos porque se nos ha creado religión en nuestro corazón. Nosotros mismos hemos creado religión en nuestro corazón. Y estas cosas nos sacuden, esas bases religiosas, y no les conseguimos un fundamento. ¿Sabe? No podemos llamar pecado a lo que no es pecado. Y no tenemos que andar buscando pecados, porque mire, si usted lee este libro, tiene bastante con qué trabajar, como para inventarse más cosas, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Hay tanta cosa que hay que cumplir, hay tantas cosas que debemos procurar, hacer, trabajar, como para ponernos a inventar cosas. Yo, por ejemplo, hablaba hace un tiempo con un muchacho, y él es mormón. Y entonces yo le decía, pero explíqueme una cosa, ¿por qué no pueden tomar café? ¿Dónde dice en la palabra de Dios que si ustedes toman café, que eso es pecado? Explíqueme.
porque si en la palabra dice que el café es pecado, pues yo dejo de tomarlo, pero muéstrame en qué parte lo dice. Entonces me dice, no, es que el templo, nosotros somos el templo, claro, nosotros somos el templo. Entonces el café es malo para la salud. Entonces no lo tomamos porque le hacemos daño al templo. Entonces yo le dije, pues entonces deberían de dejar de tomar azúcar, porque el azúcar también es dañina y hace daño al cuerpo. Pero no es pecado que usted coma azúcar o que tome café. Dejemos de convertir cosas en pecado. Igualmente, a veces viene diciembre y viene el tema del arbolito. Que si el arbolito no, que si el arbolito se ponían y le quitaban las cabezas a yo no sé quién y las guindaban y ese arbolito representa con las peloticas las cabezas de... No puede poner arbolito. Bueno, ¿en qué parte de la palabra me dice algo de eso? Esas son cosas que la gente ha inventado y todo depende con qué corazón hagamos las cosas. Lo importante y lo que Dios ve es nuestro corazón. Y si el Señor no nos reprende, nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Y si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, Él nos va a guiar y nos va a decir cuando nosotros estamos metiéndonos por un lado que no es el correcto. Si nosotros nos encargamos de llenarnos del Espíritu Santo, tenemos que estar dejando de estar tan pendientes de en qué cosas, ay, el diablo está aquí, ay, el diablo está aquí. Tenemos que dejar de estar viendo tanto al diablo, porque estamos tan llenos del Espíritu Santo, que más bien vamos a andar es por ahí, llevando la luz de Cristo, sacando demonios, liberando al enfermo, porque nosotros vamos a tener la luz, porque nosotros vamos a tener la libertad. No se aleje de su familia, porque usted ahora es muy santo. ¿Sabe? Hay una parte que me gustó en Lucas 18:11. Si podemos ir allí. Lucas 18:11. Porque esto también ocurre en nosotros. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Yo ahora soy demasiado santo. Yo no me puedo acercar a esa gente. Le repito, llénese primero de Dios y no se caiga mentiras, porque a Dios no le engañamos, ni al diablo tampoco. Él sabe cuando nosotros andamos así, caminando en la cuerda floja. Nosotros simplemente somos unos pecadores que consiguieron limpiar su pecado. Y tenemos que ir a la gente que necesita eso, no alejarnos, no convertir todo en un pecado. Yo voy a una fiesta y hay gente que ha tropezado y que tropieza porque voy para una fiesta y me dicen, ¿quiere una copa de vino? Deme una copa de vino. ¡Ay! Y usted no es evangélica, y usted no puede tomar vino. ¿Y dónde dice que no puedo tomar vino? Dice la palabra de Dios que no me embriague. Ahora, como dice la palabra, no use la libertad para libertinaje. Ay, no, pero yo me puedo tomar, y yo tomo, y yo fumo, y yo hago esto. No use la libertad que Dios le ha dado para convertirla en libertinaje, porque hay 2 límites. Imagínense que aquí hay una raya y aquí hay otra. Aquí está la libertad en el centro, la libertad con que Cristo nos llamó, ¿sí? De este lado está
¿Quiénes creen usted que está? En un lado está la religiosidad y en la otra está el libertinaje. Y es una línea, o sea, tenemos que aprender a andar en ese camino sin pasarnos a la religiosidad o sin pasarnos al libertinaje. Andar en la libertad que Cristo nos dio. Amén. Disfrutar de la libertad que Cristo nos dio. Cristo me dio libertad para ponerme un pantalón. Bueno, no voy a usar el pantalón para ponérmelo así y andar en la calle mirando no voy a usarla para eso. Voy a usar un pantalón para estar cómodo, para ir a caminar. Voy a usar porque me quiero vestir así, me siento cómodo. No voy a hacer una cosa, a Cristo me dio libertad, entonces por eso me voy a poner un escote hasta aquí y voy a andar que la gente ande así y haciendo pecar. Cristo me dio libertad, entonces voy a ir a embriagarme, porque ¿qué tiene de malo una copa de vino? Usemos bien la libertad que Dios nos ha dado. Mire, Dios nos ha llamado a que disfrutemos de eso. Cuando entramos en la religiosidad, nos despegamos de Cristo. Como lo estamos leyendo, ¿verdad que lo leímos? Decía, vamos a volver a Gálatas 5. A mí Gálatas siempre se me pierde. Corintios, Gálatas, gracias. Del versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis a guardar toda la ley. Porque si creemos que somos muy santos y que podemos santificarnos o justificarnos a nosotros mismos, entonces intente guardar toda la ley. Pero si quiere estar en la gracia, aprenda a andar en ese camino estrecho de la libertad, sin entrar a la religión y sin entrar al libertinaje, disfrutando la libertad que Cristo le dio, para que se goce con su esposo, para que usted salga y lleve la palabra a la gente. Que si usted se quiere dejar la barba, usted se la deja. Que si usted se va a dejar el pelo largo, pero ¿por qué? ¿Cuál es la intención del corazón? Eso es lo que Dios ve. Yo me quiero poner un pantalón, pero ¿por qué me quiero poner un pantalón? Porque yo también he visto gente que usa falda que se la pone. Es la intención del corazón. Y a Dios no lo engañamos. A Dios no le engañamos cuando nosotros andamos. Amén. Ni necesitamos tampoco utilizar cierto lenguaje. Gloria a Dios, hermano, varón de Dios. Me regocijo y me... Ok, aleluya, úselo, pero eso no lo va a hacer más santo. Usted puede decir todas esas cosas, pero lo importante es para que usted use su lengua. Que el Señor se regocija al verte, qué júbilo, tal. Y después, mire ese, mírelo como vino, y empieza a despotricar. En vez de decir tantas palabras bonitas, aprendemos a dominar la lengua y usarla para lo que debemos. Lo que quiero decir es no hacer una religión, sino aprender a vivir en esta libertad que Dios nos ha dado. Mi orar, a mí me impresionaba cuando yo entré a la iglesia, ¿no? Y yo decía, ¿por qué todo el mundo ora igual?
Y en estos días hablaba con Betsy y ella me decía que ella de niña se preguntaba siempre, ¿por qué por qué la gente ora toda igual? ¿Será que Dios no se aburre de escucharlos todo el día hablando de la misma manera? Y de hecho, y en el mismo tono y con las mismas palabras. Y no es una crítica, no lo hago como crítica, lo hago para que nos examinemos a nosotros mismos. Le decíamos una vez, apóstol, ¿por qué la gente, yo no sé si usted se acuerda, Andrés y yo le decíamos, apóstol, ¿por qué la gente dice tanto Señor? ¿Será que Dios no escucha a uno más? Si uno le dice, Señor, yo te pido, Señor, que tú vengas, Señor, y tú hagas, Señor, y le decíamos, apóstol, ¿será que es que el Señor lo escucha más a uno? Porque uno no entendía, y después uno se ve que uno está orando, Señor, te doy gracias, Señor, y yo digo, Dios mío, ya caí. Pero lo importante es que en vez de usar tanta palabrería, todos los días pudiéramos decirle, Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias, papito. Gracias porque tú me has salvado. Gracias por mi familia. Gracias aún por las cosas que no entiendo. Y yo iba en mi carro manejando y yo le ponía mis quejas a Dios. Señor, ¿por qué tú has hecho esto? Yo no entiendo esto, y yo no sé qué, y estoy brava, yo estoy feliz, y yo le ponía mis quejas y hablaba con él, porque él era mi copiloto y es mi copiloto. Entonces, Dios lo que quiere de eso, de nosotros, es eso que yo vi cuando llegué aquí, es sencillez. No es tanto adorno y tanta parafernalia, sino lo que Dios quiere es sencillez, es un corazón bonito, dispuesto, verdadero y santo, sin religión, sin religiosidad, sin que tengamos que andar con un emocionalismo, que podamos andar aún cuando no sentimos a Dios, que podamos andar aún cuando oramos y no vemos respuesta de Dios, que podamos andar por su camino, más allá de nuestros sentimientos. Estoy segura que hay alguien al que Dios ha tocado con esta palabra. Y yo le pido que se ponga de pie. Por favor, pónganse de pie. Todos. Mire, Jesús oraba y decía, Padre, no los saques del mundo, sino guárdalos del mal. Si Jesús hubiese querido que Dios Padre nos sacara del mundo, lo habría podido hacer. ¿Ustedes creen que no? Pero Él dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los alejes del mal. Porque Él sabía que habían al lado de Él, al lado del que se iba a convertir, había gente que necesitaba y que Dios iba a usar a ese para que otros fueran ganados. Aléjalos del mal. Si su lámpara no tiene suficiente aceite, mejor no haga esto. Porque es muy peligroso. Es muy peligroso. Yo quiero que cantemos una canción, porque Cristo nos ha llamado a ser libres. Yo no sé si eso me puede ayudar. Gracias, Señor, porque nos has hecho libres. Y si usted es libre, gócese, adorándole. Gócese. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán,
En ti la vida está, Señor. por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti. Yo libre Somos libres gracias a ti, Señor. Por eso levantamos nuestras voces. Por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy, libre para correr, libre para avanzar. Yo libre soy. Libre soy. Libre. Yo libre soy, libre para correr, libre para correr, libre para avanzar, libre para vivir en ti, para vivir en ti. Yo libre soy. Soy libre para correr, correr, libre para avanzar. Soy libre para vivir en ti, para vivir en ti. Yo libre soy. Alábale. Por tu amor en la cruz me diste libertad, me diste el perdón. Yo libre soy. Yo libre soy. Libre soy. Dios nos llama hoy a alejarnos de la trampa de la religiosidad y nos llama a ser libres, porque así, en esa libertad llena del Espíritu Santo de Dios, así vamos a ganar a todos los que nos rodean. Aleluya. Así vamos a lograr hacerlo. Y aprender a caminar en este estrecho camino de la libertad que Dios nos ha dado. Amén.